Se darán cuenta que es un tema enorme, enorme y que no se ve tratar por ahí, ¿eh? Muy pocos tratan este tema. Muchos dirán, otra vez con el tema de la igualdad ante la ley, de los principios constitucionales, otra vez Moyano hablando del Estado de Derecho. Bueno, es que acá está el quid del asunto. Este es realmente, digamos que, el nudo gordiano de todo lo que sucede políticamente en el Uruguay. Si no entendemos cómo debe funcionar un Estado de Derecho, si no entendemos de qué se trata vivir en un Estado nacional, republicano, democrático, con soberanía, y no estamos entendiendo nada, y estamos aceptando nuevas corrientes ideológicas que están enarboladas como corrientes científicas dentro de las ciencias sociales incluso, dentro de las ciencias de Estado, dentro de la administración del Estado, dentro del derecho constitucional, también de la economía, de la sociología política, etcétera, como corrientes aparentemente más avanzadas que digamos, caudal de pensamiento o esta cosmovisión liberal de nuestros estados, sobre la base de estos principios, porque todos estos principios que estamos intentando, o de alguna manera intentamos desarrollar ante ustedes, son los que nos dan las garantías verdaderas de nuestras libertades y de la coexistencia pacífica en sociedad. Estos principios jurídicos constitucionales, porque son principios jurídicos en primer lugar, son principios de las ciencias jurídicas, son principios ancestrales del derecho, que provienen ya desde la antigua Grecia y sus filósofos y juristas, y que van a ser tomados por la República Romana, la república que va a desarrollarse, que va a caer a través del imperio, que va a ser retomada en el Renacimiento incluso. Y que todos estos principios se van a tomar, se van a retomar en el Renacimiento europeo y fundamentalmente en la Escuela de Salamanca, por ejemplo, todos estos principios, pero también en la Escuela Inglesa de Pensamiento. Y va a construirse básicamente en una universidad, la más antigua del mundo y la universidad señera primera respecto a las ciencias jurídicas, como lo es la Universidad de Bolonia en el siglo XI, va a reconstruir todos estos principios del derecho romano, tomando como un autor fundamental a Ulpiano y también a Cicerón. Ulpiano y Cicerón quizás sean los dos grandes pensadores jurídicos, filósofos del derecho, que han construido, además de ser juristas de su época, eran juristas que ejercían la profesión de la abogacía, profesión que nace en Roma, la profesión del advocatus, es decir, de aquel que está abogando o está, digamos que, abocado a defender al otro respecto a los derechos y respecto a ese conjunto de derechos que obedecen a una ciencia que el otro no conoce, y de ahí van a ser el concepto del debido proceso con el representante legal, que tengan las mismas oportunidades procesales una y otra y otra y otra persona infinitamente, porque los principios de universalidad del derecho trazan el efecto infinito, desarrollan un efecto infinito dado que ese principio es eterno, es siempre igual a sí mismo. El principio de igualdad ante la ley es siempre igual a sí mismo y se debe aplicar en todos los órdenes de la legislación, en todos los confines del Estado, en todos los estamentos del Estado. Y hoy, mañana, pasado, dentro de 10, 20, 50, 100 años, 1000 años, como de hecho sucede hace miles de años que estos principios jurídicos funcionan. Funcionaron de una manera, se aplicaron, se dejaron de aplicar, pero cada vez que se aplican estos principios, permiten sociedades cohesivas, coherentes, unitarias,
y equilibradas sobre la base de la seguridad de sus derechos, siendo tratados todos por igual, más allá de las argucias, las trampas que puedan darse coyunturalmente, trampas en lo económico, en lo social, justicias que se corrompen, sistemas judiciales que se corrompen. Esos son temas paralelos a lo que estamos tratando acá, que son los principios generales del derecho constituidos en un orden jurídico de acuerdo a lo que manda una constitución como la nuestra. Nuestra constitución establece a texto expreso que este es nuestro orden jurídico y que no hay otro, que es este nuestro orden jurídico. Y en ese sentido radica la soberanía de nuestra nación, de nuestro Estado, de nuestra patria. No hay otra soberanía que no sea la que la Constitución contempla, argumenta y constituye desde el punto de vista jurídico-político. Por lo tanto, si hay un agravio a la Constitución, en verdad es un agravio a todos nosotros, porque se está intentando, mediante ese agravio, desmantelar de alguna manera, desarticular los factores integrados que hacen a un todo y que es el Estado de Derecho que a todos por igual nos protege en nuestros derechos, en nuestras libertades y en nuestras garantías. Por eso está la sección derechos, deberes y garantías. Tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas garantías. A todo eso responde el principio de la isonomía jurídica. Igualdad ante la ley. Artículo octavo de la Constitución de la República. Principio formulado por Ulpiano, por Cicerón, por Séneca, y antiguamente por los griegos, ¿no? Como Dracón y tantos filósofos griegos, es tomado por la escuela aristotélica. La ética es jurídica de un estado de libertades, en precisamente los libros de ética de Aristóteles. En la República, ese libro que se le atribuye a Platón, está claramente formulada también la igualdad ante la ley. Y así todas las constituciones de los estados de derecho a posteriori de las revoluciones modernas, como la francesa y la de los Estados Unidos, y de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, formulan como principio cardinal, como paradigma de los estados de derecho, el principio de igualdad ante la ley. Si no, no funcionaría el Estado de Derecho. Y acá tenemos enormes ejemplos de agravios brutales contra este principio. Yo les decía que uno de ellos, bueno, lo vimos hace un rato, la ley de género y el procedimiento incluso de género a partir de una denuncia de violencia de género. Además de que el sistema judicial actual, el sistema de justicia penal, también es un agravio a las disposiciones constitucionales del debido proceso, dado que ya no lo llevan a cabo los jueces según las premisas constitucionales, según las obligaciones que la Constitución incluso les formula a cada uno de los jueces respecto al debido proceso. Ya no son los jueces los que interrogan al denunciado con el abogado, con la presencia de su abogado defensor, en el término de 24 horas debe resolver esa, ese cuestionario y a las 48 horas debe resolver si se abre a juicio o no, comunicándolo al Poder Judicial y así al Ministerio Público y Fiscal. Y si se abre un juicio penal, es delante de un juez imparcial que debe someter la causa a todos los elementos probatorios y a las instancias obligatorias, siempre el juez, como la autoridad que dentro del Poder Judicial puede, la única autoridad que puede privar de libertad, sea a modo de medidas cautelares, sin medidas preventivas o ya a través de una sentencia definitiva. Todo eso fue agraviado por el nuevo Código del Proceso Penal. Es un código psicopático. Es un código que no reconoce a la Constitución y no le importa, y estableció un mecanismo procedimental, administrativo, fiscal, paralelo a lo que la Constitución establece, absolutamente paralelo a lo que la Constitución establece, pero no se agota en en lo paralelo o en el paralelismo, sino que al ser paralelo a la Constitución la agravia, la contradice, entra en contradicción.
es orgánicamente inconstitucional. Y si algo, una ley de orden público que nada más y nada menos se encarga de formularnos cuál va a ser el sistema de justicia del Uruguay, función que le compete al Poder Judicial de acuerdo a la Constitución de la República, en el capítulo además dedicado al Poder Judicial, a todas sus atribuciones, los poderes, la estructura del Poder Judicial y a su vez sus limitaciones, pero aún más allá de ello, todas las disposiciones generales de la Constitución, que van desde el artículo 12 al artículo 23, formulando el debido proceso, las características puntuales, específicas de un debido proceso, cuando todo eso es violado por este sistema de justicia penal que tenemos hoy por hoy, desde el nuevo Código del Proceso Penal, conjugándose con la Fiscalía, que es con la ley que creó la Fiscalía General de la Nación, bueno, todo eso es un agravio, es un atentado, porque cuando estamos ante leyes de orden público que formulan un contexto del Estado de vital importancia, como lo es el sistema de justicia, la administración de justicia, desobedeciendo grasamente a la Constitución de la República, es decir, desobedeciendo orgánicamente, establecen otra organicidad del Estado, otros organismos con otra estructura y funciones en clara desobediencia con la Constitución, son orgánicamente un atentado contra la Constitución. Artículo 330. Ya no se agota en la condición o características de inconstitucionalidad, sino que establecen orgánicamente un sistema de justicia que directamente agravia todas las premisas constitucionales de nuestro debido proceso. Por lo tanto, esa ley, en verdad, es un atentado contra la Constitución. Es un atentado, artículo 330. Todo aquel que atentare, y por el medio que sea, te dice la Constitución de la República, por el medio que sea, atentar contra la Constitución, ¿qué te parece que puede ser? ¿Tomar las armas nada más y dar un golpe de Estado? Ese es un atentado, es una forma de atentado. Pero atentar contra la Constitución es agraviarla. Artículo 239, es el agravio, es la agresión directa a la Constitución. Es cuando se la pretende destruir, desarticular, desmantelar, agredir directamente, agraviar. Por eso dice la sección 19 de la observancia. Es decir, la Constitución debe ser observada, debe ser cumplida. Se debe legislar en cumplimiento con con las normas constitucionales, de la observancia de las leyes anteriores, del cumplimiento y de la reforma de la presente Constitución. Las leyes deben legislarse en observancia y cumplimiento con la Constitución, dice la Constitución. Entonces, toda aquella ley que no cumple con la Constitución, que no observa la Constitución, que se legisla sin obedecer a la observancia y al cumplimiento de la Constitución, constituye en sí misma un atentado contra la Constitución. Artículo 330. El que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa nación. Y acá tenemos prácticamente un sistema político que es reo de lesa nación. El sistema político uruguayo, al legislar este Código del Proceso Penal, que es un agravio, orgánicamente un agravio a la Constitución de la República, la ley que crea la Fiscalía General de la Nación es un agravio directo a la Constitución de la República, a sus disposiciones generales sobre el debido proceso, artículo 12 al 23, artículo 7, artículo octavo, principio de igualdad ante la ley es violado totalmente por la ley de género y los procedimientos de género. Esta ley fiscal acusatoria adversarial en el sistema penal actual es un agravio directo a las disposiciones constitucionales, al debido proceso y por ende también a la igualdad ante la ley. No estamos siendo todos tratados por igual ante la ley, incluso en el curso del tiempo. Interrumpieron el proceso jurisprudencial, toda nuestra tradición judicial, la tradición de nuestras sentencias, de la aplicación de las normas
procesales penales en concordancia o en cumplimiento con la Constitución, la interrumpieron y comenzaron a aplicar otra normativa que no obedece a la Constitución, violando el principio de igualdad ante la ley en el tiempo y violando la seguridad jurídica también. Y así hay ejemplos puntuales, como por ejemplo la derogación de la ley de caducidad, violando el artículo 228 del Código General de Proceso. Toda renuncia procesal es un modo excepcional de extinguir el juicio. Lo podemos hacer cualquiera de nosotros como sujetos de derecho y lo hace el Estado como sujeto de derecho. Artículo 21 del Código Civil. Y le confiere el artículo 21 del Código Civil, más las premisas de la Constitución y los principios generales del proceso, la posibilidad de que el Estado uruguayo, mediante una ley especial, renuncie a su pretensión procesal. Eso fue lo que hizo con la ley de caducidad. Renunció a su pretensión procesal. Renunció como sujeto activo de derecho, que eso es el Estado, es un sujeto de derecho, y en ese caso sujeto activo de derecho, dado que el Estado es el sujeto que establece el orden jurídico y establece el orden jurídico y establece el orden jurídico procesal penal. ¿Para qué? Para recomponer al orden jurídico ante aquellos que violan el orden jurídico. También como sujeto de derecho tiene el derecho potestativo, facultativo, de renunciar a su legitimación procesal activa. Eso es en términos técnicos. Renunció a su legitimación procesal activa. Lo mismo es decir, renunció a su pretensión procesal. Y los artículos 227, numeral 1, 2, 3, y el artículo 228 que establece, digamos que el régimen general de los efectos jurídico-procesales que tiene una renuncia procesal, bueno, precisamente establecen que es un modo excepcional de extinguir el juicio. ¿Por qué excepcional? Porque el modo tradicional, el modo normal es por una sentencia y atravesando todas las etapas de garantías procesales hasta llegar a una sentencia definitiva, con fuerza de cosa juzgada. Bueno, una renuncia procesal tiene el mismo valor jurídico que una sentencia definitiva en materia penal con fuerza de cosa juzgada, es decir, esa sentencia ya es definitiva, es pétrea, y no hay posibilidad de que sea recurrible. No se puede recurrir, ya esa situación jurídica quedó establecida ad eternum, para siempre, en el universo jurídico. Eso dice el artículo 228 respecto a la renuncia procesal. La renuncia a la pretensión procesal es un modo excepcional de extinción de los juicios y es evidentemente a través del Estado, mediante una ley especial, a través de la formalidad de una ley que es especial y que plantea la renuncia en esos casos particulares, así como planteó una resolución anticipada de juicios penales a modo de, digamos, olvido, como fue la amnistía. La ley de amnistía también es un modo excepcional de extinguir juicios, en definitiva, porque es una resolución anticipada de juicios que aún no ocurrieron, por eso es anticipada. Juicios penales que se tendrían que aplicar, el Estado resuelve anticipadamente no aplicarse a esos juicios, no desarrollar justicia penal en esos casos, sino que plantea una amnesia, una amnistía, una especie de manto de olvido que tiene efecto permanente. Y también la renuncia a la pretensión procesal tiene los mismos efectos, efectos permanentes. Por lo tanto, de un lado se aplica el efecto permanente de la extinción del juicio, amnistía, ley de amnistía, y por el otro lado no. Y se rompe con la seguridad jurídica porque esa ley de caducidad funcionó durante 26 años, estuvo vigente y aplicada durante 26 años y luego se deroga esa ley a través del gobierno de José Mujica, el delincuente más grande que tiene, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la mentira organizada. Evidentemente que José Mujica sigue siendo aquel terrorista que se ha sofisticado en los mecanismos y en las argucias institucionalistas, legalistas, pero que es claramente una persona agraviante para con nuestra república, es un revolucionario terrorista contra nuestro Estado de Derecho. Quien le dice al PCNT que estuvieron 4 años con las guampas caídas, el PCNT. PCNT
que apagó la chimenea de ANCAP, como nunca se vio, que pretendió destruir las tolvas de la fabricación del Portland en el departamento de La Valleja, que hizo sucesivas escaladas de paros al gobierno anterior, que le trancó un montón de actividades, que hizo paro, por ejemplo, por aquel caso del IABA, ¿se acuerdan? Con aquel chiquilín del IABA, el botija del camisón. Y ahí pararon. FENAPES, está todo dentro del PCNT eso. Cuando se terminó la pandemia y se reactivó la industria turística del Uruguay, pararon los cajeros y la actividad financiera del Uruguay en enero y en febrero. Enero más de una semana, febrero una semana entera con los cajeros todos apagados. Pararon todo el circuito financiero por una semana y se fueron a manifestar a Maldonado con las guampas caídas, ¿te parece, Mujica? El PIT-CNT, que luego se despacha contra la ley de la reforma de la seguridad social, yendo directamente contra nuestra Constitución, directamente contra el principio de igualdad ante la ley, contra el principio jurídico de la seguridad jurídica, de un derecho inviolable, universal, como lo es el derecho de propiedad, artículo séptimo de la Constitución de la República, artículo 32 de la Constitución de la República, siendo directamente contra la lícita actividad comercial, industrial, contra la ley 14.777 que plantea la protección de las inversiones, la ley de la protección a la inversión, siendo directamente contra las auditorías y las aprobaciones del Banco Central del Uruguay, yendo directamente contra la Constitución de la República, porque pretendían formular una normativa que prohibiera el derecho de propiedad, confiscando los derechos adquiridos, robándole el Estado a más de 1,5 millones de ahorristas uruguayos los ahorros capitalizados a través de sus esfuerzos personales por una vía legítima, absolutamente lícita, de la obtención de la propiedad privada. No como hacen ustedes, que no pagan impuestos, que toman tierras, que levantan propiedad y no la declaran, ni a las direcciones de catastro ni al BPS, acometiendo claramente con la defraudación tributaria al Estado, delito que lo formula el Código Tributario del Uruguay, delito que formula el Código Tributario. Y por si fuera poco, hay un delito aún vigente en muchos de ustedes, me refiero a Rodrigo Arín, me refiero a Cecilia Cairo, me refiero a José Mujica, me refiero a Mario Vergara, que está vigente, que es la falsificación ideológica de documento privado en calidad de funcionario público, porque cuando ustedes hacen la declaración jurada de bienes, mienten, mienten la situación patrimonial, por lo tanto, configura claramente una falsificación ideológica de documento privado contra la fe pública, en calidad de funcionarios públicos, contra la fe pública, certificando de modo falso la situación patrimonial personal de cada uno de ustedes, de acuerdo a las declaraciones juradas que son obligatorias para un diputado, para un senador, para un ministro, para cualquiera sea el cargo público que hay que ocupar. Es preceptiva la declaración jurada y están mintiendo en sus declaraciones juradas. Ese delito aún está vigente, no prescribió. Hay delitos de defraudación tributaria que ya prescribieron, por lo que estuve revisando. En su momento vamos a dar todo un informe respecto a este tema, la situación en la que pudieran estar cada uno de estos personajes implicados en esta defraudación tributaria. ¿Se dan cuenta de toda la sistemática operativa de agravios contra nuestro Estado de Derecho, fundamentalmente en lo legislativo, procurando un sistema de impunidad a todas estas cosas, digamos que desmantelando a un Estado que se tendría que haber consolidado en su funcionariado público, incluso de acuerdo a la cultura del Estado de Derecho, y no a esta cultura de un Estado social marxista que va por otro lado?